There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see
Hola, buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la conferencia Alimentación, Emociones y Pandemia, impartida por la licenciada Fernanda Mora Laura, que está aquí presente. Y pues quiero darles la bienvenida. No se les olvide dejarnos sus preguntas que serán abordadas al final de la conferencia. Y ahora sí te doy la palabra, Fer. Bienvenida. Hola, Salma. Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación. Y de antemano, gracias al equipo de Media por invitarme a dar pues esta pequeña plática que yo espero que les guste mucho y que pues que la información sea de mucha utilidad para ustedes. Claro, Entonces, y perdón, no, sí, enseguida voy a hacer una lectura de su síntesis curricular, que bueno, es nutrióloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene 7 años de experiencia como docente de bachillerato, consultora nutricional con enfoque en alimentación consciente. Y ahora sí es todo. Disculpa. sí, Salma, muchas gracias. Bueno, pues con el equipo de Guamedia nos vimos en la necesidad de que el público tuviera como más información respecto a la situación que a todos nos engloba, ¿no? Que es la pandemia que vino a hacer un parteaguas en la vida de todos en diferentes aspectos. Entonces el tema, tal cual dice aquí, se va a hablar sobre alimentación, sobre las emociones, la pandemia y cómo estas tres interactúan de manera dinámica. Entonces, para que se pueda comprender bien toda esta información, voy a empezar a hablarles sobre qué es la alimentación. Para empezar, es un proceso biopsicosocial. ¿Por qué es un proceso? ¿No? O sea, ustedes dirán, no, pues tengo hambre y como, ¿no? Esa es la alimentación. Pero la realidad es que no. ¿Por qué es un proceso? Desde que nacemos, alguien nos tiene que enseñar a comer. Los seres humanos son la única especie, o más bien somos los únicos animales que nuestra mamá nos tiene que enseñar a comer. Eh, por ejemplo, se me ocurre, no sé, que las jirafas nacen o los caballos nacen y luego se levantan y se pegan al pecho de mamá, ¿no? En nuestro caso, en el caso de los seres humanos, no ocurre así. El bebé nace, mamá lo tiene que cargar, tiene que pegársela al pecho y enseñarle pues a tomar leche, ¿no? A lo mejor son algo como súper fácil, pero también la lactancia es un proceso súper complejo. Se los comento, siempre que hablo de estos temas me pongo a mí como ejemplo, ¿no? Para que ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, pues identifiquen. Yo me acuerdo cuando nació mi hija que dije así como, no, pues seguro dar pecho es súper fácil, ¿no? Me la pegué y fue así como, oye, es que no está comiendo. Entonces entré en pánico y bueno, afortunadamente ahorita hay personas que se dedican a enseñarles tanto a mamá como al bebé a tomar leche del pecho. Y después de eso, pues creces, mamá te tiene que dar de comer en la boca, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya me estoy metiendo en otros temas. Entonces, quedamos que la alimentación es un proceso que inicia cuando nacemos y se va desarrollando y evolucionando a lo largo de nuestra vida. Y aparte es un proceso que se compone de tres partes, la parte biológica, la psicológica y la social. O sea, es un fenómeno súper padre, pero también súper complejo. Entonces, vamos a empezar por la biológica. Voy a tratar de explicarles esto de una manera súper breve y súper entendible, pero sí es muy importante que entendamos qué es lo que ocurre a nivel bioquímico en nuestro cuerpo cuando tenemos hambre, cuando comemos, cuando no, incluso cuando no tenemos hambre. Entonces, ¿para qué comemos? Es como súper lógico y súper obvio. La energía que nuestro cuerpo necesita para funcionar
se obtiene de los alimentos a través del proceso de digestión. Para que tu corazón lata, para que puedas pensar, para que tus órganos se muevan, para que tus músculos se puedan contraer, se necesita energía. Energía que obtenemos ¿de dónde? De los alimentos. Ahora, ¿cómo sabe nuestro cerebro o cómo sabe nuestro cuerpo que tenemos que comer? Resulta que hay un sistema que se encarga de decirle al estómago, oye, ¿sabes qué? Dame comida, ¿no? Este sistema es el sistema neuroendocrino, sistema nervioso y endocrino. Es decir, el sistema nervioso funciona en conjunto con las hormonas para decirnos si es hora de comer o hasta ahí. Entonces, ¿qué es este sistema? Es un sistema que está muy bien organizado, que regula la ingesta de alimentos para mantener o para poder darle al cuerpo la energía que necesite y además conservar el peso corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que este sistema, de manera natural, nos dice a nosotros como seres humanos qué tengo que comer, cuánto tengo que comer y hasta dónde para mantener un peso corporal sano. ¿Y cómo es que ocurre esto? Resulta que nosotros tenemos nervios en todas nuestras extremidades. Entonces, imagínense que ustedes se despiertan en la mañana y luego el sistema nervioso dice, oye, a ver, ponte las pilas y checa en todo el cuerpo, en todas las células del cuerpo, si hoy necesitamos desayunar o no. Entonces el sistema nervioso rápido hace un chequeo por todo el cuerpo y dice, ¿sabes qué? Anoche cenó una hamburguesa, se comió unas galletas, tiene suficiente energía para la 1 o las 2 de la tarde. Ok. Entonces tú, obviamente este proceso, nosotros no nos damos cuenta de este proceso. Entonces tú te levantas y dices, pues hoy no tengo ganas de desayunar, voy al trabajo, me voy a la escuela, lo que sea, ¿no? O puede suceder que, oye, ¿sabes qué? Esta persona ya empezó a hacer ejercicio, está comiendo poquito, ¿por qué no le mandas una señal de que es hora de comer? Y ya es cuando te levantas y, ay, como que se me antojó un jugo, o tengo ganas de unos tacos, unas enchiladas, no sé. De esto se encarga el sistema neuroendocrino. Entonces, ¿de qué va a depender? Como ya se los comenté, depende del estado fisiológico de la persona. Si haces ejercicio, si no haces, si eres mujer y estás embarazada, si tienes mucha actividad mental durante todo el día, si eres adolescente y estás en etapa de crecimiento, incluso si tienes alguna enfermedad, depende de cuántos años tengas y depende de que si eres hombre o mujer. Es decir, todos, como somos muy diferentes en nosotros, pues nuestras necesidades de energía van a ser diferentes también. También es común que lleguen conmigo a consulta y que me digan, pues es que a mí me da hambre hasta la 1, 2 tarde. Lo que pasa es que nosotros de manera natural tenemos como unos tanquecitos que guardan la energía que sobra. El primer tanque es el hígado, ahí tenemos aproximadamente de 200 a 400 gramos de energía, depende de si haces ejercicio o no. Después la energía se almacena en los músculos y hasta el último en la grasa. Es decir, un día de la nada te despiertas y dices, pues hoy voy a ayunar 30 días, tu cuerpo agarra energía del hígado, después de los músculos y al final de la grasa. Yo sé que muchos están pensando así como, qué padre sería que si no como 2, 3 horas, pues ya tengo menos grasa, ¿no? No, así no sucede. Primero es del hígado, músculos y después de la grasa. Entonces, yo les comentaba al principio que es el hecho de que nosotros tengamos hambre o que no tengamos, depende del sistema nervioso, que ya expliqué qué es lo que hace, y depende de las hormonas. Estas son las hormonas grelina,
tiroidea y neuropéptido Y. Son las hormonas que estimulan el apetito. Y las que están acá, del lado derecho, son las que estimulan, o más bien son las que te dicen que ya es hora de dejar de comer. A lo mejor estos nombres así medio raros, como extraños, pero pónganles atención porque más adelante vamos a hablar de ellos, sobre todo de la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este sistema falla? Existe una hiperfagia, es decir, la persona tiene mucha hambre todo el tiempo y es un hambre incontrolable que te va a llevar a una obesidad, o puede ocurrir lo contrario, que la persona no tenga hambre, que no coma. A esto se le conoce como anorexia, no necesariamente es un trastorno alimenticio y nos lleva a una pérdida de peso. Ahora, estos problemas en el sistema neuroendocrino son muy raros, no son comunes y por lo regular son genéticos. Entonces, no como que, ay, no puedo dejar de comer, es porque tengo una falla en mi sistema neuroendocrino. No, es algo muy raro y no es común. Entonces, con esto termino el aspecto biológico e inicio el aspecto psicológico. Al inicio, les comenta que el sistema neuroendocrino nos dice a qué hora comer, nos dice qué comer y qué cantidad comer. Entonces, a lo mejor ustedes se están preguntando, entonces, ¿por qué ahorita subo de peso? ¿O por qué no puedo bajar de peso si se supone que de manera natural mi sistema ya lo sabe, ¿no? De manera natural su cuerpo, su cerebro, su sistema nervioso sabe qué es lo que necesitan comer y en qué cantidad. ¿Por qué cuando somos adultos nos es muy difícil saber qué comer? Bueno, pues resulta que esto tiene que ver con la manera en que nosotros aprendimos, o más bien la manera en que se nos enseñó a relacionarnos con los alimentos. Es decir, cómo enseñó mamá y papá que yo me debo de relacionar con los alimentos. Todos los bebés, hasta aproximadamente los 2 años y medio, tienen esta capacidad que yo les comento. No es que cuando crecemos se nos quita. Lo que pasa es que lo desaprendemos. ¿Cómo lo podemos desaprender? Nosotros tenemos o podemos tener 2 tipos de relaciones con la comida. Así como te relacionas con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con tu novia, novio, así también nosotros nos relacionamos o establecemos un vínculo o una relación con los alimentos. Si nosotros comprendemos qué pasa este fenómeno que es padrísimo, vamos a poder comprender mucho de nuestra conducta alimentaria. Entonces, existen 2 tipos de relaciones con la comida, la relación positiva y la relación negativa. Aquí sería más bien como de que le vayas a preguntar a tu mamá y a tu papá cómo era la hora de comer contigo cuando eras un bebé, o que tú recuerdes cuando tenías unos 5, 6 o 7 años cómo era la hora de la comida. Voy a explicar cómo son estas relaciones. Para empezar, si tú, mamá, o eres papá, o piensas hacerlo, o están ahí tus papás contigo escuchando, lo ideal es que cuando el bebé inicia a comer, primero se tiene que atender sus necesidades básicas, ¿no? Es decir, si el bebé ya durmió, si está limpio, si se le cambió el pañal, si no tiene frío, si no tiene calor. Si estas necesidades del bebé están atendidas, es hora de llevarlo a la mesa a comer. Es indispensable que exista un ambiente agradable y familiar para el bebé, es decir, que estén las personas cercanas al bebé y que sea un ambiente armonioso. Si hay gritos, si hay violencia, si hay indiferencia, esto comienza
representa amenaza para el bebé o el bebé lo toma como una amenaza. Y que los papás o quien lo cuide al bebé o quien le va a dar de comer al bebé esté presente. No me refiero a que esté ahí con él, sino que realmente esté presente, ¿no? Que no haya distracciones como la tele, como el celular, que esté platicando con otra persona. Y es muy importante no obligar a comer. Yo sé que en México, con la experiencia que tengo dando consultas y como docente, he podido observar que en México se tiene como la cultura o la costumbre de que, a ver, si no comes, no te levantas de la mesa, ¿no? Y casi te meto la comida en la boca a fuerzas porque tienes que comer. Entonces, este tipo de experiencias de que el bebé o el niño no quieren comer, pero lo están obligando, comienzan a formar una relación negativa con los alimentos. El bebé es el que decide qué, cuánto comer. Y lo ideal es que se le presenten los alimentos en diferentes texturas, en diferentes formas, en diferentes presentaciones, y el bebé es el que decide si los agarra, si los huele, si los siente, y al último, si desea comérselos. Si ustedes como papás, o si sus papás siguieron como estas reglas, o respetaron todos estos pasos que yo les acabo de mencionar, seguro que ustedes tienen una relación positiva con los alimentos. ¿Cómo es una relación negativa? ¿O cómo se forman las relaciones negativas o no saludables con los alimentos? No se atienden las necesidades básicas, es un ambiente inestable, es decir, llevas y traes a tu bebé por todos lados, le das de comer en cualquier lugar, o no solo a tu bebé, al niño, ¿no? No tiene un horario, tú estás ahí con él, pero estás en el teléfono, lo castigas si no come, no respeta sus decisiones, lo regañas si experimenta con la comida, lo regañas si juega con la comida, o si lo distraes, si lo premias o lo castigas con alimentos. ¿Cómo que distraer? No sé, se me ocurre que el bebé va corriendo, se cae y comienza a llorar. Y para que deje de llorar, le das una paleta o le das una galleta y le das un dulce, le das un chocolate, o si obedeció, si está como un poquito más grande, si obedeció, si hizo su tarea, si se portó bien, pues tu helado de chocolate, ¿no? O ten tus dulces, o ten tus galletas. Este tipo de comportamientos que tenemos con los bebés y con los niños, les están enseñando a ellos que la comida puede ser un premio, puede ser un castigo o puede ser una salida de escape. Entonces, voy a explicarles como un poquito más de qué se trata esto. Los bebés y los niños, el mundo lo perciben con los 5 sentidos. A fuerzas lo tienen que tocar, lo tienen que probar, lo huelen, lo ven y lo escuchan. Entonces, imagínense que es la hora de la comida y tú le sirves a tu hijo un plato de brócoli con pollo. Pues va a querer agarrar el brócoli con las manos, ¿no? Porque tú ves el brócoli y la neta es que es un alimento súper chistoso, porque es un mini árbol. Y si lo tocas, pues también es una textura que no encuentras en cualquier otro alimento. Entonces vas con tu manita a agarrar tu brócoli y tu mamá te da un manazo y es como, oye, no, la comida no se toca con las manos, ¿no? Entonces de entrada es como, uy, pues hay que tener cuidado con el brócoli porque me dan un manazo. Y ya, pues ya empecé a sentir miedo, ya me sentí triste porque mi mamá o mi papá me dio un manazo, me enojé. Y si esto es una constante, adivinen qué va a pasar con el brócoli. Pues el niño o el bebé lo va a asociar con un recuerdo negativo. Él no sabe por qué su mamá llegó y le dijo, no puedes jugar con la comida no se toca con las manos y ándale, el manazo, ¿no? Entonces va a asociar el brócoli
con que mi mamá se va a enojar, con que no lo puedo tocar, con que tengo que estar quietecito, y yo voy a llegar a mis 20, 25 años, voy a ver el brócoli y va a ser como, no, pues mejor no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este tipo de alimentos que están aquí, que puse una rebanada de pastel y una pizza? Que es domingo y nos vamos todos en familia, vamos a pedir una pizza y están tus primos y te la estás pasando padrísimo. Entonces, se te queda un recuerdo positivo con este tipo de alimentos, ¿no? Y después, si estás triste, no sabes por qué, se te antoja muchísimo una pizza. O cuando te festejaban tus cumpleaños, iban tus amiguitos, estaba toda tu familia, te la pasabas súper bien. Ahora, el pastel de chocolate, ¿no? Se me ocurre. Cuando eres y aparte solo te dejaban comer pastel en tu cumpleaños y no podías comer tanto y solo hoy porque cumples años. Entonces creces y te sientes como melancólico, como solo, y vas y te compras tu pastel de chocolate y tu pastel de chocolate te sabe riquísimo. Bueno, pues es por esto, porque te trae un recuerdo alegre sobre tu infancia. Y así pasa con todos los alimentos. Cuando hablo de esto con mis pacientes o con mis alumnos, a mí me encanta contar algo que me pasó a mí y que yo lo descubrí ya siendo un adulto, ¿no? A mis 23, 24 años. A mí el jitomate me daba mucho asco. Si algo tenía jitomate, si tenía catsup, si era salsa roja, era así como, no, guácala, ¿no? Si al sándwich le ponían jitomate, era como, ya no quiero mi sándwich, aunque se lo quite, yo ya no lo quiero. Entonces, yo lo veía y de verdad me lo olía y me daba muchísimo asco. El asco es una emoción. Por ahí los que vieron la película de Intensamente, no sé si recuerden que aparecen la alegría, tristeza, el desagrado o el asco, el miedo y la ira. Estas son emociones básicas o son emociones primarias. Se le llaman así porque son emociones que a nosotros como especie nos ayudaron a sobrevivir. Entonces, ya después con el tiempo, con el terapeuta, no sé por qué en terapia salió el tema del jitomate y me explicó esto, me dice, ¿sabes qué? Es que el asco es una emoción, o sea, la realidad es que el paladar está hecho para aceptar cualquier tipo de alimento, cualquier sabor, etcétera, etcétera. Seguramente tienes un recuerdo medio feo ahí del jitomate, ¿no? Entonces yo me puse como a pensar y sí, cuando se lo conté al terapeuta, de plano me solté a llorar y pasaba 1 o 2 años y yo contaba la historia sobre por qué me daba asco el jitomate y yo lloraba porque de verdad me dolía. Ya pasaron como 5 años de eso y ya lo cuento como con mucha gracia, ¿no? Resulta que cuando yo era niña, mi abuelo me iba al mercado y me compraba unos pollitos de esos que te duran como 3 días, pero mi pollito duró como 4 meses. Entonces era un fin de semana, yo entré a mi casa y mi abuelita le daba de comer jitomate al pollo. Entonces yo entro a mi casa, a la cocina, me acuerdo perfecto que la casa estaba sola, que hacía frío, y vi a mi pollito muerto en el piso. Y un olor a jitomate, pero a mi parecer toda la casa olía a jitomate, ¿no? Entonces, desde ahí son mis 28 años y yo no como jitomate. Y les repito, cuando yo le conté esto al terapeuta, yo me solté a llorar, pero que qué bárbara. Y me dijo, es que es por eso, o sea, la realidad es que hay un recuerdo muy doloroso para ti de que se murió tu pollito y por eso te das con el jitomate. Si no lo recordabas era porque era tan doloroso que lo guardaste en tu inconsciente. Lo mismo me pasa con el pollo. Si yo veo una pieza de pollo, o más bien yo no puedo ver una pieza de pollo porque me da mucho asco. Y es la fecha que no sé por qué. Y el terapeuta me dijo lo mismo. Seguro es más doloroso todavía que lo del pollito. Entonces, por ahí les dejo de tarea que piensen qué alimentos les da asco, porque seguramente está asociado
con un recuerdo de dolor, con un recuerdo de miedo, con un recuerdo de tristeza y con un recuerdo de ira. Ahora, el hecho de que les dé asco no significa que sea malo. La función del inconsciente es justamente protegernos de ese tipo de recuerdos. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de una relación positiva con los alimentos? Ok, sí, ya la nutrióloga nos dijo que yo me puedo llevar bien o mal con la comida. Yo, ¿cómo puedo saber si me llevo bien con la comida? Para empezar, tienes un apetito y un peso saludable. Es decir, perfectamente te puedes sentar a comer tu comida favorita sin excederte. Con un pedacito de carne, con una, no sé, de qué te gusta el agua, si es tu comida favorita. Si tú te puedes sentar y comerte tu comida favorita sin excederte en las porciones, adivina qué, tienes una buena relación con la comida. O si vas al cine y comes palomitas hasta sentirte satisfecho, sin llenarte, sin atascarte, tienes una buena relación con la comida. Y si durante toda tu vida tu peso ha sido saludable, bueno, pues tienes una buena relación con la comida. También tienes apertura a alimentos y preparaciones nuevas. Si eres como muy remilgoso, que ves algo y no lo quieres comer y siempre comes lo mismo, de seguro tu relación con la comida es negativa. Pero si eres de los que si te sirven un plato de frijoles con queso y te lo comes, tu relación con la comida es buena. Si vas a cualquier lugar y puedes comer lo que sea, es señal de una relación positiva con los alimentos. También, lo que les comentaba, comes sin culpa, puedes disfrutar de tus alimentos favoritos, una hamburguesa, papas, pizza, la carne, sin excederte. Ahora, ¿cómo sé si mi relación con los alimentos no es sana? Para empezar, exceso de apetito. Todo el tiempo tienes mucha hambre. Si eres adolescente, si tienes 15, 16, 17, todavía 18, 19 años, en el caso de que seas hombre y todo el tiempo tienes hambre, es normal. Estás en tu último brote de crecimiento y es común que todo el tiempo tengas hambre y que te lo devores todo y que sigas teniendo mucha hambre. Esto es normal. Pero si ya eres un adulto que hace home office, que no hace como mucho ejercicio, pero que todo el tiempo tienes hambre y que cuando comes no quedas satisfecho, sino que quedas lleno hasta que te duela el estómago, tu relación con los alimentos es negativa o no es saludable. ¿Qué más? Canalizas las emociones mediante la ingesta de alimentos. Esto tiene que ver con lo que les comentaba hace rato. Sí, tus papás, para que dejaras de llorar, para que dejaras de hacer berrinche, para que no te enojaras, te daban un helado, te daban una paleta, te daban por ahí un pan, una galleta. Lo único que estaban haciendo tus papás era distraerte de tus emociones o distraerte de lo que estabas sintiendo en ese momento. Entonces, si ahora eres un adulto que trabaja y que cuando está estresado, cuando tiene ansiedad, cuando rompe con su novio, con su novia, que reprueba un examen, que le está yendo súper mal en el trabajo, y mientras estás pensando todo eso, estás comiendo, seguro tu relación con los alimentos es negativa. También los trastornos alimenticios están directamente relacionados con esto. Si tienes como periodos de ayuno y después te atascas, bueno, pues ya, trastorno alimenticio seguro y relación negativa con los alimentos seguro. Si sientes culpa y te castigas, ¿por qué me comí esta hamburguesa? ¿Por qué me comí las papas? No debí de haberme tomado esa cerveza, el refresco, etcétera. Aparte de que tienes una relación negativa con los alimentos, estás siendo víctima de la cultura de dieta, que más adelante o en un ratito se los voy a explicar. Entonces, ya vimos el aspecto biológico, que el cuerpo sabe qué, cómo, dónde y cuándo comer.
Ya vimos el aspecto psicológico. Resulta que como la alimentación es un proceso, nos enseñaron a comer y nosotros aprendimos cómo relacionarnos con los alimentos. Ahora vamos con mi parte favorita, que es el aspecto social de la alimentación. Para empezar, nosotros evolucionamos y avanzamos tanto como especie gracias a la alimentación. ¿Gracias a qué? Gracias a que comenzamos a cocinar nuestros alimentos. Esto a nuestro cerebro, o más bien a nuestro organismo, nos aportó más nutrientes para lograr un desarrollo cerebral óptimo, para lograr el desarrollo que tenemos hasta ahora como especie. Y después vino la agricultura. El hecho de que el ser humano ya tuvo que dejar de esconderse de los depredadores, tuvo que dejar de andar corriendo atrás del mamut porque si no, no comían, tuvo que dejar de andar caminando en el hielo y nos convertimos en una especie sedentaria, fue gracias a la agricultura. Gracias a esto, nosotros nos pudimos establecer en tribus. Y con el paso de los años, de los miles de años, esto nos dio estabilidad y pudimos desarrollarnos como sociedad. Como ya no andábamos preocupados por sobrevivir, como ya teníamos casa segura, agua segura y alimento seguro, es decir, las necesidades básicas estuvieron satisfechas, entonces sí, ya comenzamos a establecer lazos con la familia, con los amigos, es decir, el desarrollo social como tal, como lo conocemos ahora, ¿no? Todo esto gracias a la agricultura. ¿Y cómo es en la actualidad la alimentación? Es como muy común de que va a ser mi cumpleaños, voy a hacer una comida, te invito, ¿no? El Día de Acción de Gracias se hace una cena. Bueno, aquí en México no, pues no se festeja, ¿no? Pero el Día de Muertos es como vamos a invitar a nuestros muertitos a comer, ¿no? O sea, hasta después de la vida es como, oye, pues vente a echar un taco. No sé si en Navidad, por supuesto, la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, o los domingos de que vente a la carnita asada, oye, ¿por qué no vamos a comer? Incluso hasta si quieres como negociar con alguien, pues lo invitas a comer, lo invitas a un buen restaurante, le invitas a un buen corte de carne, un buen vino. Entonces, socialmente, la alimentación tiene esta función. ¿Qué sería de nosotros si no comiéramos en grupo, no? Para empezar, sería como te sientas tú sola a comer y ya, y se pierde esta oportunidad de compartir y de establecer lazos afectivos. Y entonces sí, les voy a hablar sobre la cultura de dieta, que forma parte del aspecto social de la alimentación. Este término de cultura de dieta yo lo escuché por primera vez, no tiene mucho, tiene como un año que lo escuché y dije como, ay, a ver, ¿cómo no voy a saber qué es la cultura de dieta, no? Entonces me puse a investigar, me puse a leer y resulta, ahí está, que la cultura de dieta tiene muchas características que se las voy a enlistar ahorita, pero ¿por qué no es saludable la cultura de dieta? Si tú, gracias a la información que te acabo de dar, ya identificaste que tu relación con los alimentos no es sana o que no es saludable o que andas entre una y otra, que estás con el pie cerca de una relación negativa o no sana con los alimentos, la cultura de dieta en los últimos, yo calculo que en los últimos 10, 15 años que las redes sociales andan pero con todo, se está promocionando mucho y está teniendo un impacto negativo pues en las personas que están expuestas a las redes sociales, ¿no? Que somos todos. Entonces, ¿por qué se caracteriza la cultura de dieta? Una obsesión por lo saludable,
tiene como 5 años que ya hay muchísimas cuentas fitness, sobre todo en Instagram, que su diario, lo que comen, que la pechuga asada, que el brócoli, que la matcha, que mira mi frappé con proteína y que yo todos los días como súper sano. Entonces, se está convirtiendo en una obsesión por lo saludable, que también se le conoce como ortorexia. Se focaliza en el peso y en la apariencia. Si tú en este momento te metes a Facebook o a Instagram y pones fitness, en el buscador te van a salir 1000 cuentas de chavas con el abdomen súper marcado, con las piernas súper tonificadas en la playa, el cabello planchado, súper maquilladas, el hombre muy estético, casi depilado aquí, y suben sus rutinas, haciendo ejercicio en domingo, o sea, está bien, qué padre, la neta, pero es algo que ya, o sea, ya es una oleada de que no, mira, yo en domingo vengo al gimnasio y los 7 días de la semana hago dieta, entonces tú el domingo que te acabas de despertar y estás viendo esto y es como, no manches, o sea, yo ahorita voy a ir por un taco de barbacoa, ¿no? Y a lo mejor una vez, pues no pasa nada, pero ya una semana tras otra y este bombardeo de información ya es como de, caray, ¿no? O sea, toda la gente haciendo ejercicio y yo aquí con mis tacos de barbacoa, estos supermercados bien tonificados como de revista y yo no me veo así. Todo eso es cultura dieta. Después está la excesiva restricción. Entonces ya entran las personas que con tal de verse bien, que con tal de mantener el físico, que con tal de mantener el porcentaje de grasa bajo, que con tal de estar marcados, se restringen muchísimo, o sea, de que de plano no comen pan, de que de plano no te comen una papa, de que ni siquiera le dan una probadita al refresco, porque no. Eso ya, sus resultados se vienen para abajo. Y se llega al exceso de que se evitan eventos sociales con tal de no comer, oye, que va a ser el cumpleaños de mi hermana y le vamos a comprar esto, lo otro, aquello, y, sí, ok, pues no voy a ir, o vas, pero te llevas tu tupper de atún. Y la satanización de los alimentos. Yo he visto mucho también, de nuevo, en redes sociales, personas que no son expertas en nutrición, pero que sí están fitness y te dicen como, no, es que el pan integral, o yo de plano no como pan, ¿no? O de que esta pizza, ya porque me la comí, se me van a quitar mis cuadritos o algo así. Y también, si sientes culpa por consumir alimentos que no son saludables y los quieres compensar con ejercicio extremo o con restricción alimentaria, es porque estás siendo víctima de la cultura de dieta. No se me va a olvidar, hace como 1 año y medio me marcó una paciente, oye, Fer, no manches, es que me urge una consulta. Y yo así de, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, no, digo, no soy médico como para atender emergencias, entonces dije, híjole, no sé qué haya pasado. Y así de, es que quiero que me des otra consulta, ya no puedo más. Dije, no, pues a lo mejor se intoxicó, no sé. Llega y me dice, es que Fer, ayer que fue domingo, mi esposo hizo una carne asada y me comí como 4 filetes de arrachera, me cerveza y... Bueno, ella venía, o sea, era un manojo de culpa y de nervios y dice que ese día sintió mucha ansiedad y que tenía mucho antojo de un pan y fue así como de, oye, pues tranquila, ¿no? O sea, lo sano es que llegaras a consulta y me dijeras, oye, ayer me la pasé padrísimo con mi esposo, hizo unos filetes de arrachera riquísimos, pero ¿qué crees? Que me estoy inflamada, dime qué onda, ¿no? No, o sea, llegó sintiéndose muy culpable y le urgía la consulta porque ya, o sea, ya no podía más ni con la ansiedad ni con la culpa.
Entonces, a lo mejor si tú nunca has sido como el nutriólogo o nunca has hecho una dieta, pero te sientes así, es porque estás siendo víctima de la cultura de dieta. Y también, creer que solo existe un solo camino hacia una vida saludable también es cultura de dieta. Oye, no, es que no puedes comer bolillo, no puedes comer mermelada, no tomes, no te desveles, no fumes, porque si no, nunca vas a ser saludable. Existen muchísimos tipos de alimentación, existen muchos hábitos y existen muchos estilos de vida que son saludables, no solamente es uno. Y por último, lo más preocupante de la cultura de dieta es que sacrifican su salud mental por aspecto físico. Ya lleva como unos años circulando en redes sociales una imagen que no la encontré, por cierto, pero que me hubiera encantado compartírselas, que decía así como, si se te antoja comer unas papas es porque necesitas zinc, mejor come nueces. No, o sea, no recuerdo si así sea exactamente, pero esa era como la estructura de la imagen, ¿no? Y entonces yo la veía y decía, ¿cómo saben que si quieres unas papas necesitas zinc, no? O sea, es una interpretación súper subjetiva. Y así de que si quieres una hamburguesa, mejor cómete una jícama. Y yo así como, pues no, o sea, como, ¿por qué no? O el famoso de que si te comes unos Doritos tienes que correr 80 minutos. Si te comes una hamburguesa, casi tienes que ir caminando de aquí al Tíbet y de regreso para quemar tu hamburguesa. Entonces, yo lo vi y fue como, oye, no manches, o sea, si una persona con trastornos alimenticios grave ve esta imagen, si son personas que ya se autolesionan y se autocastigan, cuando vean esta imagen van a estallar, ¿no? O sea, a lo mejor tú que me estás escuchando y dices, no más, o sea, eso de la cultura de dieta me entra por uno y me entra por otro, ¿no? Pero la realidad es que los trastornos alimenticios ahora cada vez son más comunes. Y este tipo de publicaciones en Facebook, en Instagram o personas que lo suben a sus historias y que lo promueven, es como, oye, pues calma, ¿no? O sea, si una persona quiere comer papas, que se las coma, no tiene nada de malo. Si una persona se quiere comer una hamburguesa, no tiene por qué pensar en cuánto ejercicio tiene que hacer en la semana para comer su hamburguesa. Entonces, pues yo, o bueno, el objetivo de que yo les esté hablando de esto es para que puedan identificar si están siendo como que presos de toda esta cultura de que, híjole, ya vi que todo el mundo se puso a dieta y yo no he ido al nutriólogo y todos andan con todo con el ejercicio y yo no he hecho nada. Es como, ¿sabes qué? Calma, cada quien tiene sus procesos, cada quien vive realidades diferentes. Si se te antojan unas papas, mételas. Si te comes una hamburguesa, no tienes que ir a correrte por 3 días seguidos de aquí al Tíbet. Y sí, quiero ser como muy puntual en que este tipo de publicaciones y promocionarlas, lo único que están haciendo es promover más o le están echando más leña al fuego de los trastornos alimenticios. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la pandemia. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto que me está diciendo la nutrióloga, que la dieta y que la alimentación y que el sistema neuroendocrino que no entiendo y el bla, bla, bla? Bueno, pues resulta que, como les comentaba al principio, la pandemia fue un parteaguas en la vida de todos en todos los aspectos. Y en junio del 2019 hay una asociación que se llama Madrid Salud, que creó un programa que se conoce como el Programa de Promoción a la Salud Mental. Y a partir de la pandemia sacó una guía, justamente como muchas personas se sintieron muy ansiosas, tuvieron mucho miedo y de verdad entraron en crisis. España se vio en la necesidad como de, a ver, todos cálmense, sí está la pandemia, pero también es importante su salud mental.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice Madrid Salud sobre la pandemia? Dice que la pandemia o la define como un acontecimiento fuera de la experiencia humana habitual que supone un desafío de primera magnitud para nuestra capacidad de adaptación. ¿A qué se refiere esto? Antes de la pandemia, el ser humano tenía como todo seguro, ¿no? O ya tenían como cierta estabilidad o podían predecir qué es lo que iba a pasar en 1 o 2 meses. Entonces, con la pandemia es como de, esto es algo nuevo, es algo que no conozco y de repente todos empiezan como locos de no sé qué va a pasar, etcétera, 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 etcétera. Así como te sentiste en la pandemia, si tuviste miedo, si te sentiste muy nervioso, esas sensaciones o más bien esas emociones son las que nos ayudaron a sobrevivir como especie. Imagínate al hombre de las cavernas que salía, no sé, se me ocurre, de su cueva y ya escuchaba el rugido del tigre dientes de sable y es como, córrele, ¿no? Porque si no, aquí quedas. Entonces, todo el tiempo vivían con el miedo o ya vivían como súper alertas de que aguas porque en cualquier momento te sale un tigre y te come, ¿no? Entonces, parecido a lo que sentían ellos o a lo que experimentaban ellos, es lo que ahora nosotros experimentamos como sociedad. Y como es algo que de verdad no conocemos, es un miedo que jamás habíamos sentido, nuestra salud mental se vio como pendiente de un hilo. Entonces, la pandemia provoca en el ser humano ciertos comportamientos, reacciones o respuestas que son inherentes al ser humano. ¿Cómo que inherentes? ¿Es súper normal sentir miedo o es normal sentir lo que estás sintiendo con la pandemia? Y más si ya te enfermaste de COVID, si algún familiar tuyo falleció, si tus papás están enfermos y tú estás como preocupado y todos los días vives como es que no sé qué va a pasar mañana. Así como te sientes, es normal, es común y es esperado. Y hay 2 tipos de reacciones, las agudas o las inmediatas o las crónicas o disfuncionales. ¿Cuáles son las reacciones inmediatas? Que te sientas inquieto, que tengas miedo, cambios de humor o que te sientas irritable. Y las disfuncionales, ansiedad, miedo, ira o aislamiento. Si ustedes las leen, pues son bien parecidas. Y la verdad es que yo no te puedo decir como esta reacción es aguda y esta reacción es crónica, ¿no? O esta reacción es disfuncional y o sea, no hay una línea clara entre estas reacciones. ¿Cuál es el denominador común o qué es lo que está sintiendo más bien todo el mundo? Está sintiendo miedo. ¿Y qué es lo que yo les comenté al principio sobre el miedo? Que el miedo es una emoción primaria, es una emoción básica. Es decir, gracias al miedo nosotros pudimos sobrevivir como especie. Y si tú sientes miedo, es porque tu cerebro dice, híjole, es que no sé si voy a vivir mañana, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle para que esta persona tome sus precauciones? Pues ni modo, mándale señales de miedo y que viva con temor, no importa que todos los días tenga mucho miedo, pero vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces, si tú tienes miedo, tampoco te sientas mal porque otros no lo sienten o porque otros no lo tienen. Si tienes miedo, es una buena señal, es señal de que tu cerebro te está diciendo así como, oye, quiero sobrevivir, ¿no? De hecho, por ahí estaba yo leyendo que si los seres humanos no tuviéramos la capacidad de sentir miedo, en 2, 3 días sales a la calle y te mueres, ¿no? ¿Por qué? Porque no tendríamos esa capacidad de medir el peligro. Entonces, así como están las respuestas que les acabo de mencionar, de que insomnio, ando súper irritable, mis cambios de humor, no me hables, no quiero ver a nadie,
no puedo dormir, me duele la cabeza, ando súper estresado en el trabajo y estoy en mi casa en pijama, no sé qué está pasando. También hay respuestas saludables como la comprensión, aceptación del cambio, el compromiso, el altruismo y la solidaridad. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Esta situación de la pandemia puede sacar estas respuestas de miedo en nosotros, que estoy segura que todos los sentimos, y que después de esto ya vienen las respuestas saludables. Y resulta un desafío para la humanidad. ¿Por qué? Porque nos posibilita a nosotros de descubrirnos virtudes, de descubrirnos cualidades o de descubrirnos fortalezas que no sabíamos que teníamos. Yo te apuesto, ya va a ser un año, fue como en el segundo o en el primer fin de semana que comenzó como la contingencia aquí en México. Lo que quieras a que de aquí de hoy a hace un año eres una persona muy diferente. Y también te apuesto lo que quieras que en la pandemia desarrollaste muchas virtudes que jamás imaginaste que ibas a ser capaz como de tener o de desarrollar, ¿no? Y que aparte modificas tu percepción propia o modificas la manera en la que te ves a ti mismo, cómo ves a los demás. Y estas respuestas saludables nos han llevado a establecer o a tener modelos de vida más gratificantes, que de manera colectiva ya se le llama a esto como resiliencia social. Antes hablaba mucho de la resiliencia de manera personal, ¿no? Pero ahora ya está este término de que la sociedad está siendo resiliente, no resistente, porque no es lo mismo, sino resiliente. Entonces, hablando ya de resiliencia, hablando ya como de la parte bonita, ¿qué es lo que ha pasado de manera general en el mundo? Que ya se tiene la conciencia de la necesidad de adoptar estilos de vida saludables. Yo me acuerdo que cuando comenzó esto, tú podías entrar a la página de la Secretaría de Salud para ver cómo andaban tus factores de riesgo, ¿no? De que en el caso de que te diera COVID, ¿qué tan riesgoso era para mí como individuo? Y te preguntaban tu edad, si eras hombre o mujer, y por ahí de que si consumías alcohol, de que si fumabas. Y había un factor de riesgo que era el peso. Yo me di cuenta que a mayor edad y mayor peso, el factor de riesgo de que te complicaras por COVID aumentaba, pero muchísimo. Entonces yo estoy segura que la gente se espantó y fue como, oye, o sea, si no me cuido, si no bajo de peso, si no cambio mis hábitos, pues me va a llevar, ¿no? Y en lugar de que adoptaran esta como actitud de, híjole, es que no he bajado de peso, esto, lo otro, aquello, yo pude darme cuenta en mis pacientes que no veía hace mucho, es como, oigan, nutrióloga, es que quiero una consulta. Sí, ¿cuál es el motivo de consulta? Es que quiero aprender a comer mejor. El año pasado, la constante en mis consultas, y estoy muy segura también que en las consultas de mis colegas, de mis amigos que también son nutriólogos, la constante fue, quiero aprender a comer mejor. Y es como un chiste entre nutriólogos que en diciembre nos morimos de hambre porque la gente no va a consulta. Entonces, este diciembre me pasó lo que nunca tuve. Bueno, tuve más pacientes que ahorita en enero porque llegaban y me decían, es que quiero comer bien, quiero comer saludable. Bien, muchísimos me decían, quiero sentirme bien. O sea, esta ansiedad que siento y de que como pan, de que agarro cualquier cosa y me lo como, ya no la quiero sentir, por favor, ayúdame, también fue la constante. Entonces yo los veía y dije, y fue como una reflexión o un análisis muy personal de que dentro de todo el caos que se estaba viviendo, de verdad, de manera auténtica, las personas estaban tomando la conciencia de no, o sea,
o me pongo las pilas o me muero, ¿no? Entonces, pues la fórmula mágica para mantenerte saludable no es tan mágica ni tampoco es tan secreta, es lo que los médicos y el personal de salud les hemos dicho toda la vida, que 1, alimentación equilibrada, es decir, sin deficiencias y sin excesos, ¿no? Y sin los excesos que les acabo de mencionar. Ya vimos que la obsesión por lo saludable tampoco es como que tan saludable. La actividad física. ¿Se acuerdan que les puse ahí unos nombres medios raros de las hormonas que quitaban o estimulaban la saciedad y que por ahí estaba la dopamina? Bueno, pues la dopamina es un neurotransmisor que se encarga de esa sensación de recompensa y placer. Hay sustancias como el alcohol y las drogas que hacen que nos sintamos así, pero obviamente no se los voy a recomendar porque el placer y la recompensa que nos hacen sentir no son normales y tampoco son saludables. Entonces, ¿qué es lo que me puede hacer sentir bien o una sensación de bienestar que no sabes de dónde viene, que hoy tienes como más ganas de hacer cosas, que hoy te sientes como motivado? Gracias a la dopamina. Pero a la dopamina que el cerebro produce después de la actividad física. Si te sales en las noches, que ya no está haciendo tanto frío y corres tus 5 kilómetros, te apuesto lo que quieras que vas a llegar a dormir tus 8 horas. Entonces, alimentación, ejercicio, sobre todo por la dopamina. No ejercicio para bajar de peso, no el ejercicio desde no me gusta mi cuerpo, no el ejercicio desde quiero bajar mi porcentaje de grasa, no el ejercicio desde, híjole, hoy no hice mis 45 minutos de ejercicio, no. El ejercicio solamente por el gusto de hacerlo y por mantenerte saludable, libera todavía más dopamina que si lo haces porque te sientes estresado, porque tienes que bajar de peso. El descanso, el sueño y la recreación. De verdad que dormir y dormir antes de medianoche y dormir las 8 horas mantienen el apetito estable. Si eres de los que te desvelas, que te duermes a la 1, 2 de la mañana, te apuesto que al otro día vas a tener hambre y vas a tener hambre de cualquier cosa, de papas, de chucherías, de refresco. Entonces, dormir bien. Las hormonas que les mencioné al principio mantienen estables estas hormonas y tu apetito se mantiene saludable. La higiene, yo creo que con la pandemia nos queda más que clara la importancia de la higiene. Yo creo que ni siquiera tengo que mencionar las recomendaciones porque nos las han repetido hasta el cansancio. Y la inteligencia emocional, el conocimiento propio, es decir, el autoconocimiento. Por eso para mí en esta conferencia o en esta plática era o fue muy importante que yo te mencionara qué onda con el proceso de la alimentación, que no es nada más tengo hambre y como, no. La alimentación es un proceso muy complejo y que si tú tienes el tiempo, que tienes las ganas, que tienes la disposición de echarte un clavado a tu historia de vida e indagar qué onda, cómo te enseñaron tus papás a comer, si vas y le preguntas, oye mamá, cuando yo empecé a comer, ¿cómo era? Te apuesto que vas a aprender y a descubrir muchas cosas de ti y vas a poder comprender el por qué tu conducta alimentaria. Y bueno, les repito, esta no es como, yo sé que algunos esperaban como la nutrióloga ya nos va a dar la fórmula mágica para mantenernos siempre jóvenes y saludables y delgados, pero pues la realidad es que no. Estas son las recomendaciones que siempre se han dado, pero les repito, el stop o la pausa que le puso a nuestra vida la pandemia pone en primer lugar el adoptar estilos de vida saludables. Y bueno, si ustedes gustan, si les súper interesó, así como, oye, está
bien interesante lo que la nutrióloga dice. Yo no tengo ni idea de que se podía establecer una relación con la comida. Oye, ¿qué crees? Creo que sí me excedo. Creo que tengo una mala relación con la comida. Híjole, es que sí, cuando estoy triste, cuando estoy estresado, como. Bueno, pues la propuesta del tratamiento nutricional es el siguiente. Para empezar, es el plan alimenticio personalizado, un catálogo de emociones y guía para aprender a identificarlas, una lista de alimentos equivalentes, un diario de alimentos emociones, es decir, un diario en el que, así como vas a registrar lo que comes, también vas a registrar lo que haces y cómo te sientes. ¿Por qué esta necesidad de escribirlo? ¿Por qué esta necesidad de pasarlo con el lápiz al papel? Porque cuando tú lo ves, cuando lo que tienes en la mente tú la vacías en una hoja o cuando se lo platicas a alguien, muchas dudas que tengas sobre ti mismo se van a esclarecer. Y por último también están las recomendaciones de actividad física. Entonces, ya, para concluir esta presentación que traté de hacérselas lo más entendible y clara posible, si me quieren contactar, les dejo mis redes sociales, tanto de Instagram como de Facebook. En Instagram es nut.fermora o en Facebook ponen en el buscador nutrióloga-Fernanda Mora, así con el acento en la O, así tal cual van a encontrarme. Me mandan un mensajito y tengan por seguro que de manera inmediata, pues yo les voy a responder si es que quieren una consulta, si se les queda una duda también. Se les va a enviar un formulario, o sea, si ustedes quieren una consulta, se les va a enviar un formulario para que pongan ahí sus datos y ya va a haber por ahí un descuento especial para los que entraron y estuvieron presentes en la conferencia, o bueno, en esta plática. Y pues ya, de mi parte eso sería todo. Ya por ahí no sé si sí quedaron pendientes algunas dudas, algunas preguntas. Hola, Fer. Pues muchas gracias por tu ponencia, la verdad fue muy interesante y yo creo que no hablo solo por mí, sino por todas y todos los espectadores. Y por el momento me parece que no hay duda alguna. No sé si te gustaría decir algo más para ver si se animan pues a preguntarte algo en particular, pero por el momento sería todo. Pues sí, que se pongan en contacto ya sea con ustedes o conmigo directamente en las redes sociales, nada más por ahí que digan que estuvieron en la conferencia y cualquier duda, cualquier pregunta, una opinión, una objeción también con lo que dije, son bienvenidos y de verdad muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Para mí es un honor estar con ustedes, que me hayan considerado, de verdad que me siento privilegiada por esta oportunidad y pues nada, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por ayudarnos a darle apertura a espacios como este y pues esperamos que en algún momento vuelvas a ofrecernos de tus palabras, de tu conocimiento y pues si no hay preguntas por el momento, sería todo y pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y gracias a ti, Fer, de nuevo. No, gracias a ustedes. There's not a single day that passes without you on my